más análisis en Así Estamos. Continuamos con nuestro programa Así Estamos y es momento también para las conversaciones y siempre nos gusta ampliar, conocer pensamiento, de eso se trata, de analizar la situación que vive nuestro país. Está con nosotros Aldo Álvarez, él es miembro de la Comisión Política de Cambio Democrático, además abogado, analista y columnista también que publica su pensamiento regularmente. Aldo, El Salvador está inmerso en una polarización que pues claro, de todos es conocido, pero el FMLN, podríamos decir en su congreso, lo que ha hecho es, si bien cimentar sus principios y valores partidarios, digamos de alguna manera, o si se puede ver así, incrementa la polarización con las posiciones, o era de esperarse un FMLN más radicalizado. Mira, uno tiene que, para analizar lo que está sucediendo en el interior del FMLN, uno tiene que hacer una valoración dual, ¿verdad? Uno tiene que ver un poco la relación del partido en el espectro político como partido, y además como partido en el gobierno, y también la realidad y la dinámica política del FMLN hacia adentro, ¿verdad? O sea, a pesar que se ha matizado y se ha logrado bastante bajarle perfil, digamos, por parte de la dirigencia, pero existe en el interior del FMLN durante todo este tiempo, han habido conflictos con relación a ciertos liderazgos territoriales, particularmente en los departamentos. En muchos casos, incluso para las elecciones recién pasadas, en muchas localidades hubo mucha inconformidad porque la dirigencia en forma vertical puso a los candidatos, aún contra la voluntad a lo mejor de la gente en el territorio, ¿no? Entonces esa forma verticalista, esa forma autoritaria de funcionar también ha creado muchos descontentos internos. Ahora, por otra parte, entonces el FMLN estaba obligado, se sintió obligado a diseñar una estrategia también de cohesión interna del partido, de encontrar una manera de cohesionar a la militancia. Y una de las formas clásicas para hacerlo, y esto es viejo, no es nuevo en las tácticas políticas, ¿verdad? Tenés que encontrar un enemigo común. Esto lo usan hasta los países, ¿verdad? Cuando un líder o un presidente quiere ganar algún tipo de, o salir de alguna crisis interna, se fabrica un enemigo externo para cohesionar en forma nacionalista a su país y de esa manera lograr apoyo. Entonces yo creo que la mejor manera de hacerlo para el FMLN era precisamente manejar un discurso que yo lo mencioné en mi última columna del periódico, un discurso que se puede oír todo lo rimbombante, con esos tintes de revolucionario, con esas sus afinidades hacia el socialismo, con esas pretensiones hacia el socialismo. Ellos lo matizan diciendo que a los salvadoreños, ¿verdad?, que tendrá que ir evolucionando conforme a los salvadoreños lo vayan queriendo hacer su versión, y además contra el neoliberalismo, contra el Estado patrimonialista que se montó durante los años 90, con aquello de las privatizaciones y el usufructo que sin lugar a dudas hizo la derecha, particularmente Arena, del Estado cuando estuvo en el poder. Ahora, eso suena como discurso, está bien, yo no me alarmé cuando lo escuché, o sea, para nadie, y yo no sé por qué Arena se alarma cuando lo escucha, porque desde hace años ya está en sus estatutos, porque yo lo he leído, que es un partido que se declara con vocación socialista. Porque ha llevado quizás doble discurso, ¿no? Te dice que es esto, pero en la práctica otra cosa. Exactamente. Entonces lo que yo menciono, la tesis que yo manejo es, bueno, está el discurso, la unificación de su militancia, el enemigo común externo, se inventan a un bloque de derecha que sí existe. A otro rato quizás podemos platicar de ese bloque de derecha que va más allá de Arena. Pero en la praxis sigue administrando, el FMLN sigue administrando un modelo liberal, o sea, sigue administrando un modelo liberal, fíjate, en un contexto de una constitución liberal, de un modelo económico todavía con muchos tintes neoliberales
y a pesar que se le han hecho, podrían decir ellos, algunos matices, como por ejemplo los programas sociales, etcétera, pero sigue siendo, en su esencia, sigue siendo el mismo modelo. Y además de eso le agregas un elemento más, que es bien incómodo para muchos de ellos cuando uno lo menciona, pero es la verdad. Se han usufructuado también de ese modelo precisamente porque están obteniendo muchos réditos a partir de las empresas que han creado, como ellos le llaman, empresas con responsabilidad social y con vocación social y todo lo que tú querrás. Pero ¿por qué en medio de esto no dar un giro a una socialdemocracia, por ejemplo, que es más conviviente con esos conceptos sin restarle la visión social o socialista que se puede establecer, sino profundizar a un socialismo más radical como el chavista o el cubano? Lo que pasa es que cuando yo te digo que necesitan manejar un discurso unificador de la militancia, es que están tratando de unificar desde la militancia más radical, ideológicamente hablando, que todavía existe, pues aunque yo no creo que sea un gran número, pero existe todavía, los dirigentes históricos, hasta una militancia más nueva o menos ideologizada, pero que siempre se mantiene cómoda o se siente cómoda con las figuras, con los nombres, hasta con la historia, y se sienten cómodos con los colores y el simbolismo y el ritualismo. Por ejemplo, parece que te va a dar hasta risa, pero tiene hasta que ver con aspectos psicológicos. El hecho de yo autoproclamarme, aunque no actúe como tal, pero autoproclamarme revolucionario y usar color rojo, hasta la parte psicológica tiene un elemento de eso, y declararme socialista de pura cepa. Mira, yo creo que también en El Salvador hay un problema conceptual, Rafa, porque el problema es que como no se tienen, la clase política, yo tengo que decirlo, en su mayoría aplastante, no tiene mucho conocimiento teórico político, manejan conceptos muy a la ligera. Arenas se escandaliza cuando oye la palabra socialismo, porque quizás lo asimila con el socialismo real que se trató de implementar en la ex Unión Soviética y sus satélites, o lo asocia con el socialismo del siglo XXI que tan mentado y que se ha tratado de reproducir en otros países latinoamericanos. Pero en realidad el socialismo es una frase es tan moldeable que tú tenés países que perfectamente les puedes llamar socialistas, como Suecia o como Finlandia. O Canadá, por ejemplo. O Canadá o Noruega, o sea, y nadie se escandaliza en estos países cuando les dicen, y más te dicen, sí somos socialistas, lo que es que no somos comunistas, pero sí somos socialistas. Porque el socialismo lo que implica es que hay una cantidad muy grande de servicios que presta el Estado que están socializados, ¿verdad? O sea, en todo país existen cosas socializadas, o sea, eso lo tenés que tener claro. Hasta en el país más liberal del mundo, escoge el que querrás, si querés, escoge Estados Unidos, en todo país hay cosas socializadas porque no pueden dejar de estar socializadas. Usted le cobran por el tren de aseo, y usted no dice, mire, pero es que yo solo boto 1 libra de basura y mi vecino bota 1 tonelada. Perdone, igual va a pagar porque está socializado. Usted paga lo mismo de alumbrado público porque, aunque no va a decir que usa menos luz en el pedazo de su casa y el vecino usa más. O sea, en toda sociedad políticamente organizada hay cosas socializadas. O sea, hasta dónde se lleva el rango de socialización de las cosas, de los servicios que presta el Estado, eso es lo que va haciendo a una sociedad más o menos socialista. Entonces, tú me decís, Suecia es socialista, sí, ¿por qué? Porque tiene una cantidad importante de servicios socializados, ahora, que no tiene, por ejemplo, Estados Unidos. El tema no es, bueno, si eres socialista o no, y de fondo es qué tanto apoyas la democracia, porque al final puede alguien tener cualquier ideología y participar, pero que respete el proceso democrático. Ese es el punto. Yo creo que ahí has tocado el meollo de lo que yo me voy a referir. Tú me preguntas, mira Aldo, ¿y tú te declaras socialista? Yo sí me declaro socialista y de izquierda, pero yo soy socialista democrático, yo soy socialdemócrata. ¿Qué significa ser socialdemócrata? Significa que nosotros tenemos un concepto con relación al ejercicio del modelo político democrático y a la socialización de los servicios del Estado, en el sentido que tú no puedes realizar ninguna acción
en el contexto de la acción política, sino es dentro de la democracia. Y no un concepto de democracia ajustado o interesado, ¿verdad? Porque, por Dios, perdónenme los compañeros del FMLN, pero ellos te van a defender hasta la muerte que lo que sucedió el día de ayer fue democrático porque fueron a ejercer el voto. Y me van a decir que en países como Cuba llegan a las urnas, hacen votaciones y eso es democrático. Perdónenme, pero donde hay un partido único y donde hay un candidato único, ahí no, eso no puede ser llamado de ninguna manera democracia. O sea, la democracia implica disidencia, disidencia implica diversidad, diversidad implica pluralidad del pensamiento político. Es más, el verdadero demócrata está convencido, y aplicando aquella frase histórica de Churchill, si no tienes una oposición, hay que crearla, porque eso es sano para la democracia. O sea, la democracia parte de la idea de que no todos pensamos igual, ni fuera ni dentro de las estructuras partidarias, aunque compartamos ciertos ideales con relación a un proyecto político. Tú y yo podemos tener ideas afines a un proyecto político y por eso estamos en un partido, pero no tenemos que tener exactamente y coincidir exactamente en todo y en cada una de las cosas o aspectos que hay que hacer o dejar de hacer para caminar como partido. Y tenemos entonces una diferencia que nos pone en una posición por la cual yo creo que el partido debe de llevar un rumbo, debe de actuar de determinada manera y tú puedes creer que debe hacerlo de otra. Esa disidencia es sana porque permite la divergencia, porque hombre, un partido tampoco es un partido de clones. O sea, a donde todos piensan igual, a donde todos hacen igual, a donde no existe ningún otro pensamiento más que exactamente el que dicta la dirigencia. Mira, ahora, yo solo te pongo este ejemplo para que veas hasta dónde, veas el talante democrático que tienen muchos dirigentes en su mente. Reacciona, por ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo las reacciones del exalcalde de Soyapango, hoy diputado Carlos Ruiz, ante los cuestionamientos de la prensa de qué pensaba de las posturas diferentes que ha tenido en ciertos aspectos el alcalde de San Salvador, el alcalde Nayib Bukele. Y él dice, no, tiene todo el derecho, dice, en el sentido que entiendo que él no es militante, y todo, pero al final dice una frase que resume mucho su forma de pensar. Ese es el pensamiento de él, individual, y no puede estar por encima del pensamiento colectivo de la dirigencia del partido. Esa es la visión estalinista del partido. O sea, el partido nunca se equivoca, porque es la expresión del pueblo. Pero no se equivoca el partido, es decir, no se equivoca la dirigencia, porque el partido es la dirigencia. Ahora, tomando en cuenta esto y lo que dijiste antes, donde lo que salió del Congreso es más propagandístico para cohesionar, pero lo que está actuando es congruente con ese discurso, por lo tanto no deja de ser un partido que está llamado a la aplicación exacta de ese socialismo en el que cree. Entonces, ¿cómo pensar en un FMLN que sea distinto, sino realmente lo que ha dicho que es socialista, chavista y está en esa línea, estalinista o leninista? Mira, yo tengo mis dudas y te lo digo, y si me ves que me sonrío un poco, es que me da un poco de risa. Yo todavía no entiendo a qué socialismo se refieren, man. Porque yo escuché, y me va a perdonar la ahora reelecta secretaria adjunta del FMLN, doña Norma Guevara, quien le tengo mucho respeto, decir que en realidad el FMLN, y lo dijo en un programa público, era ahora un partido más socialdemócrata, y usó esas palabras. Y yo cuando yo lo escuché, dije yo, hombre, pero ¿cómo es esto? O sea, en realidad saben ellos qué es la socialdemocracia, saben lo que es la diferencia entre socialdemocracia y socialismo real, o socialismo marxista, o el socialismo, ¿sí? O sea, para nosotros la democracia no es un medio, es un medio y es un fin en sí mismo. Para el socialista marxista, la democracia, en realidad, la expresión máxima de la democracia es la realización del fin socialista, porque cuando ya se está en esa realidad, entonces eso es democrático. Para nosotros no.
Entonces yo no termino de entender qué significado le quieren dar a la palabra socialista. Por eso te digo que me parece más un panfleto, como para un guión, como para unificar a su base partidaria. Creo que en términos de praxis política se les va a volver muy difícil realizar algo así, por una simple razón: nos guste o no nos guste, Rafa, la sociedad salvadoreña a este momento es una sociedad salvadoreña que lo han dicho muchos estudios y muchos expertos, por diversas razones, es una sociedad muy conservadora. Y es muy difícil, por mucho discurso que pueda tener el FMLN, y que tengo mis dudas también que puedan querer saltarse un sistema que les está generando mucho lucro, pero es muy difícil poder, mediante un discurso, cambiar la mentalidad de una sociedad que es mayoritariamente conservadora o tiende a ser conservadora. Uno no debe engañarse, porque ganó el presidente Sánchez Serén, uno debe de sacar la lectura de que es que la sociedad salvadoreña se ha vuelto de izquierda. Nada cercano. De hecho, ha venido restando votos en las últimas 2 elecciones la propuesta del FMLN. Entonces, por eso era la pregunta sobre, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque además, si concentras tu voto duro, nadie gana elecciones con voto duro. Nadie gana. Mira, yo vi un estudio sorprendente que te deja espantado y te da claridad sobre la sociedad salvadoreña. Yo creo que leí hace unos 3 meses más o menos un estudio de un periódico de los grandes de circulación nacional que hacía un análisis del espectro político salvadoreño y te decía, vamos a ver esto. El salvadoreño está más o menos así. El 50% más o menos de los salvadoreños no le interesa la política, es apático y no le interesa. Y no se muestra interesado en nada que tenga que ver con la política. Eso te deja nada más con un 50%. De ese 50% que te queda, más o menos el 34% apoyan a Arena y el 32% al FMLN. De ese 50%. Y lo que te queda, si ese es tu 100%, lo que te queda, después de esa suma, son los que suelen denominarse en términos políticos los famosos swingers, que son los que pueden votar hoy sin problema por uno y la otra vez pueden votar por otro, dependiendo la oferta o cómo sientan que les puede beneficiar en su vida eso. Entonces, este 34% de ese 50% y este 32% de ese 50% son los que votan por las máquinas electorales. Ahora bien, de ese 34-32%, solo el 10% son personas que se manifiestan identificadas con el proyecto político, histórico, si es que podemos llamarlo así, ideológico de cada partido. El resto son clientes políticos, Rafa. Y los clientes políticos tú sabes cómo operan, ¿verdad? Es clientelismo. El clientelismo se compra, claro, y se paga. Es el que saca algo de eso. Exactamente. Pero ya te dije, esa es la sociedad salvadoreña. Con esa realidad a este día, creo que en 3 meses vaya a haber cambiado. Entonces, ¿cómo puede un proyecto de ese tipo tener alguna viabilidad? Si ese otro 50% que se muestra absolutamente apático no ni lejanamente comulga. Y en especial, mis amigos del FMLN, no se les olvide que a diferencia de otros países a donde puedan haberse hecho experimentos socialistas al estilo del siglo XXI, El Salvador tiene una comunidad gigantesca en los Estados Unidos, casi la mitad de nosotros viven allá, que ya está acostumbrada a vivir de otra manera, en otro sistema, valora distinta la democracia, mantiene de muchas formas esta economía a través de las remesas y no estaría dispuesta a dar esos cambios. Vamos a hacer una pausa, Aldo. Solo quiero recordarle que si necesita espacio en su casa, oficina, comercio o industria, Bodegas América tiene para usted el alquiler de bodegas desde 2.5 metros a 25 metros cuadrados. Puede llamar al 2288-3255 o visitar la página web www.bodegasamerica.com y enterarse de la mejor manera y el mejor contrato de bodegaje para lo que usted necesita. Ya regresamos. Ya está en el país la Q3 2016 de Audi. Pruébela. Va a encontrar esta
esta maravilla de máquina de fabricación alemana, motor turbo de alta eficiencia con consumo de hasta 58 kilómetros por galón. Encuéntrela en la agencia Audi en Santa Elena, la Q3 2016 a precio de Black Friday también. Así que esté pendiente porque hay facilidades para que pueda llevarse esta belleza de auto con usted. Estamos platicando con Aldo Álvarez, nuestro invitado esta mañana, haciendo análisis sobre el tema derecha, izquierda, las elecciones en el FMLN y tal vez podemos, Aldo, también analizar un poco elecciones en la derecha, en el mismo partido Arena, que no pudo con un sistema abierto y lo que hizo fue, bueno, prolonguemos mejor esta junta directiva un año más antes de abrirnos a un proceso, que está también en veremos qué tan abierta es la derecha a la democracia. No, es que sinceramente los dos grandes partidos de este país les cuesta asimilar la democracia, les cuesta porque son partidos que históricamente, desde su nacimiento, con sus matices, pero han sido muy autoritarios. Y yo, la tesis que he manejado yo es que precisamente a lo que se le ha llamado como la partidocracia no es más que una distorsión en la cual cayeron los partidos luego de los acuerdos de paz, producto del poder que tuvieron, que se les transfirió después de que se reformó la Constitución para democratizar, ¿verdad?, el sistema. Y se le trasladó, por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, pero en la Asamblea Legislativa estamos hablando de los partidos, y entonces los partidos no eran partidos evolucionados, no eran partidos democráticos. Entonces, la partidocracia implicó eso, el funcionamiento autoritario de los partidos, la forma vertical de funcionamiento. O sea, aquí la partidocracia implica que en el modelo tenés a la democracia funcionando, que la democracia parte de un modelo ascendente, ¿verdad?, de la base a la cúpula. Y a los partidos los tenés funcionando al revés, en un modelo descendente, de la cúpula a la base. Bueno, y si tenés un modelo democrático, ¿por qué los partidos políticos están funcionando a la inversa del modelo democrático? Están funcionando autoritariamente, bajo el autoritarismo. Esa distorsión es a lo que se le conoce como la partidocracia. Y, por supuesto, porque el poder termina estando en una argollita de 2 o 3 personas que terminan diciendo lo que deben o no deben hacer cada partido, y eso termina impactando en cuestiones como hasta elecciones de funcionarios de segundo grado y con los resultados nefastos que hemos visto durante tantos años en este país. Primero lo hizo, porque hay que decirlo a sinceridad, los que primero inauguraron la partidocracia fue Arena y el antiguo bloque de derecha. Tienen que aceptarlo ellos que así fue, y coparon y controlaron instituciones como la Corte Suprema de Justicia en su momento. Solo acordémonos de la triste era de Agustín García Calderón en la Corte, y también otras instituciones, controlaban Corte de Cuentas, se la distribuían como que era. Luego, cuando el FMLN logra mayoría con sus alianzas un poco raras de explicar, mayorías legislativas, y luego el Ejecutivo, ahora reproduce o trata de reproducir el mismo esquema de tratar de controlar instituciones. ¿Por qué? Porque su funcionamiento como partido sí, es un funcionamiento partidocrático, es poco democrático. Entonces, esta transición, mírate, ¿hasta cuándo vinimos a tener nosotros una ley de partidos políticos? Se resistieron hasta donde pudieron. Bueno, y ahí ves que no quieren cumplir el tema de dar a conocer los financistas, ¿no? Y aún con todo, ¿verdad? Y que hay una sentencia expresa que ordena y que es de obligatorio cumplimiento, aún así están reticentes, precisamente porque les está costando. Es que a nadie le gusta ceder poder, a nadie le gusta perder poder, y hay grupos dentro de los 2 grandes partidos que se acostumbraron a ser ellos el poder detrás del poder. Fíjate en Arena, por ejemplo, ¿por qué no hubieron elecciones? ¿Por qué se detuvo las elecciones y se han postergado? Dicen ellos que por un año. Voy a ver si es por un año. Al dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Por qué? Porque precisamente iban hacia unas elecciones con candidato único. Y uno se pregunta, ¿y por qué no se llegó a inscribir otro? Pues sí, lo mismo dicen, y así de una forma sarcástica y un poco hasta burlón del FMLN, decía Medardo, ¿y por qué no se viene a inscribir otro? Pues ahí está abierta la inscripción. Hombre, eso es un ataque a la inteligencia de los que sabemos un poquito cómo funcionan por dentro los grandes partidos. Eso ya está arreglado. Y ese otro hipotético que quiera poder irse a inscribir
para decir aquí vengo yo, fulano de tal, y traigo aquí mi planilla para participar, ese está vedado, vetado y casi expulsado y además casi que marcado de por vida como proscrito. ¿Por qué? Porque confunden lo que es la disidencia con la conspiración. Y ese es un problema grave de estos partidos. Ahora, en medio de todo esto, los conceptos de voy a gobernar yo y tú nunca vas a volver a gobernar, cuando nosotros tenemos dos fuerzas políticas capaces de mover una maquinaria electoral, es también un poco complicado, porque pareciera que todo el que se instala ahí quiere quedarse de por vida. Y si esto es una democracia, también deberíamos de empezar a entender que, como el fenómeno argentino, es decir, va a haber siempre la oportunidad de que llegue la oposición al poder. Es que la oposición debe de llegar siempre al poder. O sea, nosotros los que creemos con fervor en la democracia, sabemos que la oposición política tiene un papel fundamental en la democracia. O sea, la oposición política no está de adorno. Es más, debe haber oposición política, porque la oposición política siempre tiene el deber de señalarle lo que debe, lo que está mal, lo que no se está haciendo bien en el ejercicio del poder. Mira, lo peor que le puede pasar a quien ejerce el poder, precisamente porque se encuentra en esa posición, es que si no hay una oposición política, pueden suceder dos cosas. O creerse que todo lo que hace es bueno, porque nadie le dice que está malo, o creerse que todo lo que hace beneficia a todo el pueblo, porque nadie le dice que no lo está beneficiando. Entonces, eso puede hacer que quien ejerce el poder caiga en el autoengaño, ¿no? La oposición política tiene esa obligación, o sea, y tiene una función dentro de la democracia. Pero cuando decimos oposición política, ¿qué tipo de oposición política? Yo veo, por ejemplo, al principal partido de oposición política ahora, a Arena, que yo creo que estuvo tanto tiempo quizás en el poder que tuvo que volver a aprender lo que era ser oposición, y ese es un problema de la no alternancia. Si pasas demasiado tiempo en el ejercicio del poder, se te olvida cómo ser oposición, que tuvieron que volver a aprender lo que era ser oposición, pero han aprendido mal porque se han vuelto y siguen siendo, yo lo veo, lo analizo desde afuera, están haciendo una oposición poco inteligente, una oposición de choque, una oposición de desgaste a ultranza, y una oposición que no le está generando realmente al modelo el efecto que debería para que se corrijan los problemas de lo que supuestamente se está haciendo mal por parte del gobierno. Mira lo que pasó, por ejemplo, de parte y parte. Mira lo que pasó la última plenaria, con el incidente con la diputada Ana Vilma de Escobar y la presidenta Lorena Peña. Perdónenme, yo lo voy a decir con toda la educación que me da, pero eso parecía un pleito de mercado. O sea, ¿por qué la presidenta del Congreso y miembro del FMLN no está dispuesta a escuchar lo que tenga que decirle un diputado de Arena, aunque no le guste? Es que la democracia es eso. Si puede echarse un discurso, si quiere, de 1 hora, se podría incluso haberla vinculado con Mao Zedong, pero es que esa es la democracia. Y no esos tintes de autoritarismo no son acordes con los espíritus democráticos. Aldo, por cuestión de tiempo, y no me quiero ir sin preguntarte, lo que ha pasado en Argentina, ¿qué significa y qué va a empezar? Vemos que la oposición crece también en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, las cosas parece que están cambiando nuevamente. Sí, este es como un péndulo. Este péndulo yo lo veo que se ha balanceado varias veces. Así lo vi balancearse, por ejemplo, de la época, así lo vi balancearse de las épocas de los gobiernos autoritarios hacia los gobiernos democráticos con el fin de las dictaduras de los años 80, 70 y 80. Así vi balancearse también ese péndulo hacia los gobiernos de derecha neoliberales después de los gobiernos populistas de los años 90. Y así vi también balancearse ese péndulo hacia la izquierda latinoamericana después de que todo el descalabro que significó el neoliberalismo, tú sabes, que se ensanchó la brecha entre los pobres y los que más tienen y los que menos tienen, el debilitamiento de los estados. Y ahora yo estoy viendo nuevamente el péndulo moverse hacia otro lugar, precisamente por el descontento que parece que hay entre las sociedades que
se sienten defraudadas, se sienten, digamos, engañadas, no se sienten satisfechas porque se les vendió la idea de un progreso que en realidad, disfrazado de populismo, no les ha resuelto los problemas de sus ingresos, de sus vidas. Mira, Lula logró sacar casi 23 millones de personas de la pobreza, es cierto, pero ¿cuándo lo hizo? ¿En qué contexto lo hizo? Es que el hombre tuvo una gran suerte porque era el contexto de donde las commodities estaban altísimas, porque China estaba comprando todo lo que quería, que ya está bajando su producción porque está pasando a servicios, y además altos precios del petróleo. Ahora, en un contexto a donde los commodities han caído y a donde el petróleo también ha caído, ¿qué es lo que tiene la presidenta Rousseff? Que era la elegida y la seguidora, la continuadora del plan de Lula. Lo que tiene es un montón de gente que está con problemas económicos serios, además del escandalazo que se le ha generado por cuestiones de corrupción. Entonces la gente dice, bueno, si estos eran los llamados a combatir la corrupción, a combatir la pobreza, el hambre, etcétera, entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, el populismo no nos ha resuelto los problemas, los ha acrecentado en alguna forma. La violencia en Venezuela no tiene nada que envidiarle a la violencia salvadoreña, te lo digo. Entonces ahora quizás veo el péndulo, a lo mejor comenzando con Argentina, que se empieza a mover fuera de estos que yo llamo los gobiernos populistas. Aldo, muchísimas gracias. Ha sido un gracias gusto a ti. conversar contigo. Gracias por esta oportunidad y estaremos pendientes de seguir analizando cómo evoluciona el país. Gracias, Muchísimas gracias y buenos días a tu teleaudiencia. Vamos al tráfico rápidamente para darle detalles de por dónde ir y no ir antes de que salga de casa.